En la Semana de la Salud Mental hablamos con psicólogos sobre la doble vulnerabilidad y el impacto de la pandemia en la salud mental. Centraremos el foco en los menores y adolescentes y hablaremos de la soledad y de cómo afecta la brecha tecnológica. Y hoy nos vamos también hasta Sorzano a conocer el taller de Toño Martínez. Nos adentramos en su casa, una casa centenaria con mucha historia y que rebosa arte por todas sus paredes. Llegó el momento en que ya empiezo a dibujar en serio, empiezo a enseñar cuadros, a la gente les gusta, como son además realistas. ¿Y qué ha pasado muchas veces que has pintado un retrato de una persona, por ejemplo, fallecida? Los familiares se han echado a llorar cuando han visto ese cuadro, ¿no? La verdad es que yo tenía entonces 19 años y la primera vez que vi llorar a esa persona, que cuando se lo enseñó era de su padre que había fallecido y se lo regaló a la madre. Y cuando se lo regaló a la madre, se lo enseñó y se desmayó la madre de la impresión que le dio ella. Bienvenidos a 7 Magazine en la 7 de La Rioja. En esta jornada de martes vamos a hablar de salud mental y también vamos a estar en la casa de Toño Martínez. Arte, cultura, sociedad, esto y mucho más aquí en 7 Magazine. Aquí comienza 7 Magazine en la 7 de La Rioja. Hoy, por cierto, la Universidad de La Rioja ha abierto sus puertas, ese curso de manera oficial 2021-2022, con la alegría, ha dicho el rector, de volver a la presencialidad total y con dos retos: la presentación en los próximos meses del plan de futuro para el centro y la puesta en marcha de otro plan de empleabilidad. La empleabilidad es algo que nos parece muy importante en este momento en el que el paro juvenil es tan grande y los universitarios y los jóvenes universitarios están preocupados por su futuro. Así que en este año, probablemente en el mes de marzo, va a ver la luz un proyecto que intenta ayudar a los jóvenes de la enseñanza secundaria a decidir cuál podría ser su futuro profesional, y también va a intentar o va a colaborar a ayudar a los universitarios a decidir cuáles son esas habilidades de empleabilidad que más tiene que potenciar para después poder insertarse con éxito en el mercado de trabajo. Y de la universidad nos vamos al Teatro Bretón. Allí ha estado nuestro compañero Rubén Laparra para conocer la programación del próximo trimestre. Vean. En los próximos meses de octubre y noviembre podremos disfrutar en el Teatro Bretón de la 42ª edición del Festival de Teatro de Logroño. Y contamos con Jorge Quirante, el director del Teatro Bretón. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues bueno, haznos un breve resumencito, ¿no?, de qué tipología de obras y espectáculos vamos a poder disfrutar. Pues vamos a ver muchas cosas y muy diferentes, porque queremos convocar a un público muy diverso. Son 20 espectáculos, fundamentalmente de teatro, pero también hay 2 espectáculos de danza y 2 de circo. Y luego uno de marionetas dirigido a todos los públicos, aunque nosotros, como hemos explicado en la rueda de prensa, consideramos que será una lección para todo tipo de públicos. 20 espectáculos seleccionados con mimo y con rigor para coger lo que consideramos más destacado de la producción española en este año, junto con algunos apuntes internacionales. ¿Qué podemos destacar? Pues yo destacaría todo, pero por decir un par de propuestas internacionales, pues diríamos los 2 grandes ballets que nos van a visitar en el mes de noviembre.
una compañía francesa de danza que se llama Hervé Couvi, con Las Noches Bárbaras o Las Primeras Mañanas del Mundo, y es un trabajo que ha sido premiado y presentado en toda Europa, una coreografía deslumbrante y vital con 14 bailarines fantásticos. Y la otra propuesta es de una compañía cubana que se llama Acosta Danza, y que el director, Carlos Acosta, que ha sido primer bailarín del Royal Ballet, fundó su compañía en el año 2015 con bailarines cubanos seleccionados entre los mejores del país y con la colaboración de coreógrafos de todo el mundo. Dos propuestas españolas destacadas, pues por ejemplo SOC 2, que continúa el SOC que tuvimos el año pasado y que es un fresco de el desarrollo de la vida en el planeta a partir del neoliberalismo y de la llegada del neoliberalismo en el capitalismo, en su reflejo en los diferentes países, y en esta ocasión parte desde los años 80 hasta el final de la guerra de Irak. Y luego un trabajo quizás que ha sido menos, o que es menos conocido y una propuesta más sencilla, pero muy interesante, el trabajo que hace la compañía Es Límite con Los Remedios, y que es una vuelta al pasado, a la infancia y a la juventud de los dos protagonistas que se conocieron allí, que vivieron allí, que nacieron allí, pero que al final buscaron la salida en el mundo del arte y de la cultura en otros ámbitos. Y parece que vamos a volver a una relativa normalidad, ¿no? En cuanto a foros y afluencia de gente, con ilusión. Sí, por supuesto. Ya cuando en septiembre pudimos incrementar del 50% que teníamos casi hasta el 70%, nos pareció fenomenal. Si ahora podemos pasar a algo más, o al 100%, que estamos pendientes de lo que hasta dónde podemos llegar, pues será mejor. ¿A partir de cuándo vamos a poder comprar los abonos o los abonos parciales o las ventas individuales de entradas? El día 30 y hasta el día 4 vamos a estar vendiendo abonos completos de los 20 espectáculos. Y a partir del día 5 pues pondremos a la venta los abonos parciales de todo tipo que están explicados en los programas del teatro y las localidades sueltas. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a vosotros. Y continuamos con más asuntos. Vamos a hablar de la Semana de la Salud Mental que se celebra estos días en La Rioja y que está organizada por el Colegio de Psicología de nuestra comunidad. Ahora nos visita la decana del Colegio de Psicología de La Rioja, Pilar Calvo. Hola Pilar, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes y encantada de poder estar aquí. ¿Por qué se necesita celebrar en La Rioja una semana dedicada a la salud mental? Bueno, en principio, digamos que el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, es decir, que es la celebración de todo el mundo. En ese sentido, nosotros como colegio pues queremos ampliar ese día al resto de la semana, precisamente porque hay mucho que comunicar en relación a la reivindicación de la salud mental como necesidad para el bienestar de las personas, como condición para la salud física y también como condición para un estado de vida significativo y positivo. Y especialmente en los momentos de pandemia en los que nos encontramos, aunque estamos viendo luz y la salida de la misma, pues creemos que el impacto que ha tenido la pandemia hemos de visibilizarlo, tener en cuenta y a partir de ahí expresar la necesidad de establecer servicios de apoyo psicológico, servicios públicos, programas que contribuyan a ese bienestar de la población. Vamos a hablar del impacto que tiene la pandemia en la salud mental, porque desde luego lo copa absolutamente todo, pero sí que me gustaría que habláramos de esa reivindicación, de ese verbo que tú decías relacionado con la salud mental. ¿Por qué hay que reivindicar la salud mental cuando en otras disciplinas no hay que hacerlo? ¿Por qué? Bueno, porque aunque en todos los ámbitos hablamos de la importancia, como siempre nos recuerda la OMS, sin salud mental no hay salud. Bueno, y aunque yo creo que la mayoría de la ciudadanía y de los especialistas se reconoce, a la hora de concretar medidas para que sea llevado a cabo, no se tienen en cuenta. Por ejemplo,
llevamos mucho tiempo pidiendo que haya psicólogos, psicólogas en atención primaria, precisamente porque atención primaria es la puerta de entrada a todo el servicio de salud que hay y porque una parte muy elevada de las consultas que se realizan están relacionadas con malestar emocional, con problemas de ansiedad, de depresión. Entonces, en ese sentido, hacer esa primera atención con profesionales contribuiría a lograr el bienestar en las personas, porque ya está demostrado que con determinadas terapias psicológicas es hasta 1/3 y 1/4 con una recuperación mejor que si adoptamos exclusivamente tratamientos clásicos, por ejemplo, y además el mantenimiento del bienestar es más a largo plazo. Esto en primer lugar. Segundo lugar, se descongestionaría todo lo que es el servicio especializado de salud mental, que todos conocemos, que hay unas listas de espera muy elevadas. Y en tercer lugar también reivindicamos, pues porque consideramos que es necesario que haya más profesionales, más psicólogos, psicólogas en el servicio público, porque en relación a lo que se recomienda, que haya como 18 psicólogos por cada 100.000 habitantes, La Rioja dista mucho de ese número. Digamos que estaríamos en 4 aproximadamente, 4 o 5 psicólogos por 100.000 habitantes. Es importante. Hablabas del número de consultas que en atención primaria pues, se perciben, se derivan a salud mental. ¿Cuánto han aumentado con la pandemia? Bueno, pues estamos constatando que tanto en el servicio público como también en los servicios privados se ha acercado a un 30% la demanda, tanto en diferentes etapas, tanto en infanto-juvenil como también en adultos. Y con una problemática y un malestar psicológico muy variado, como ya hemos repetido a lo largo de toda la pandemia, experiencias de ansiedad, miedo especialmente de tipo hipocondríaco, tristeza, depresión, trastorno postraumático, estrés postraumático, porque ciertamente, como he dicho, parece que estamos viendo la luz y esperamos que podamos recuperar esa normalidad. Pero bueno, hay muchas personas que, además de la experiencia generalizada que hemos tenido la ciudadanía, pues probablemente han tenido un sufrimiento, una experiencia traumática de la pandemia que está llevando a que esté resultándoles muy complicado o muy difícil o con un gran sufrimiento salir de esa experiencia. Tenemos gente con COVID persistente, por ejemplo, o personas que han estado durante mucho tiempo en el hospital, en la UCI o en planta. Eso tiene una experiencia traumática importante. Lo que sí queremos decir es que es posible afrontarlo. De ahí la necesidad de que existan los recursos personales, profesionales, cuando digo personales, profesionales, para poder atender convenientemente. Considero que en nuestra sociedad hemos de hacer un abordaje integral de toda esta experiencia emocional que hemos tenido para volver a recuperar un cierto equilibrio y, como digo, un bienestar, un autocontrol y recuperar también lo que son las relaciones humanas, que en algunos casos, precisamente por ese confinamiento que ha habido, esa limitación de establecer comunicaciones, experimentamos o estamos constatando que la ansiedad social en algunas personas se está manifestando, personas con temor a salir de casa, y hablaríamos de adultos y de pequeños. No sé si la pandemia ha puesto en un lugar que hasta ahora no tenía la salud mental. Me refiero a que muchas personas se han dado cuenta de la importancia de la salud mental, se ha expresado, no sé si se ha puesto en valor o cómo lo definiría usted. Pues yo creo que se ha mostrado la evidencia, es decir, lo que la psicología aporta precisamente para ese ajuste personal, para ese bienestar tanto personal como colectivo. Y se ha puesto como evidencia porque desde los primeros momentos de la pandemia, yo creo que la profesión como tal, en todas las comunidades autónomas, podemos hablar de La Rioja, también en otras, pero bueno, aquí desde ese primer momento, los profesionales de la psicología nos pusimos
a disposición de la sociedad, y en ese sentido desde el Colegio de Psicología, por ejemplo, establecimos un servicio de apoyo psicológico, de atención telefónica, desde los primeros momentos de marzo, mientras duró el confinamiento, y consideramos que fue un servicio muy positivo porque a muchas personas les ayudó a contener la angustia, el malestar, la ansiedad, a poder por lo menos sentirse escuchado y también encontrar algunas respuestas o algunas medidas para poder afrontar. Entonces, en ese momento, pues muchas personas primero dijeron, necesitamos un profesional que nos escuche y que nos atienda. Y como digo, esto ha sido generalizado. Entonces, considero que sí que la sociedad en general ha hecho consciente que esta disciplina, que esta ciencia es necesaria a través de los profesionales. Y digo a través de los profesionales y no de los falsos profesionales, es decir, nos estamos encontrando con un intrusismo elevado en cuanto a personas que no tienen la formación psicológica, es decir, no son graduados, licenciados, ni tienen a lo mejor la especialidad clínica, sanitaria y demás, que se nombran de determinada manera, han hecho cursos por ahí y ya atienden a la gente. En este sentido queremos decir que vamos a ser serios y rigurosos para que siempre acudamos a un profesional que esté precisamente colegiado, que sea garantía del rigor que todo el mundo merece. En esta Semana de la Salud Mental hablan de la doble vulnerabilidad. ¿Qué quieren decir? Bueno, como expresaba, la pandemia ha afectado a la población en general, pero dentro de la población en general, en sus distintos segmentos, podemos decir que algunas personas han sido especialmente afectadas debido a su condición social, laboral, económica, también a lo mejor por la etapa vital en la que se encuentran. Entonces, sí que los estudios que se han hecho en este tiempo han constatado como personas que estaban en una situación social más desfavorecida se ha incrementado problemas de depresión, de ansiedad, porque como hemos reiterado a lo largo de todo este tiempo, hemos tenido una crisis sanitaria, pero hemos tenido también, vamos a ver si hablamos en pasado, si es posible, una crisis social y económica precisamente por la pérdida de empleos de tantísima gente. Entonces, digamos que para muchos adultos, además de perder a personas queridas, también ha habido otras pérdidas importantes. Entonces, muchos hombres, mujeres que siempre habían tenido su puesto de trabajo y lo han perdido en este momento, pues es perder un lugar social y es perder una economía que no ha entrado en los hogares. En ese sentido, pues también se ha constatado que en un porcentaje elevado ha habido familias en las que se ha incrementado la violencia intrafamiliar. O sea que digamos que esto es una realidad que se extiende y que hemos de escuchar y hacer consciente en la sociedad. Dentro de las ponencias, los ciclos y conferencias que tienen programados para esta semana, hay uno especial dedicado al impacto psicológico a menores y adolescentes, de los que también hay que acordarse en estos tiempos de pandemia, que lo han pasado especialmente mal. Sí, lo han pasado mal. De hecho, hay dos conferencias, en este caso, dedicadas a infancia y adolescencia, precisamente por lo que se está constatando que es importante prestar atención y responder. Durante el confinamiento, digamos que menores y adolescentes tal vez los escuchamos menos. Es decir, en este sentido, los adultos, voy a hablar de adultos, son los que más llamaron al teléfono, expresaron cómo se encontraban, pero con menores, como digo, con los adolescentes menos. Y sin embargo, progresivamente, claro, hemos constatado que esta población, este sector, especialmente por ejemplo en los adolescentes, es importantísima la relación con los iguales, el contacto directo. Claro, todo este sector perdió de repente el contacto con profesores, con amigos, entonces solamente esa relación fue pues, a través de las redes sociales, como realmente también ha sido en los adultos, pero en ellos tuvo un mayor impacto. Primero, esa pérdida de relación con los iguales, que es fundamental para ellos. Segundo, hubo una alteración de los hábitos, en ellos especialmente,
De modo que cuando, por ejemplo, volvimos a las aulas se constató precisamente cómo había afectado esta alteración de hábitos pues, en los horarios de sueño, en las rutinas de las tareas y demás, y se ha constatado también tal vez un abuso e incluso una adicción con las tecnologías. Que precisamente por eso va a haber otra conferencia dedicada a la brecha digital, ¿verdad? Exacto. Entonces la otra conferencia, que precisamente es mañana miércoles, está dedicada a la brecha digital, es decir, psicología y tecnología, brecha digital, ansiedad y adicción. Precisamente para poder visibilizar la dimensión que tiene el impacto de las tecnologías, que tiene su parte positiva, pero que en relación a lo que han estado viviendo nuestros adolescentes, en muchos casos estamos constatando que se está disparando, como digo, abuso, pero también la adicción y la alteración de sus ritmos. Junto a ello, como muchos también lo están utilizando para afrontar los niveles de ansiedad que han tenido. O sea que en el fondo, para algunos las tecnologías es un afrontamiento inadecuado de cómo responder a esa ansiedad o al malestar que tenemos. En ese sentido, ahí los adultos hemos de saber que hemos de regular con nuestros hijos o bien con nuestros tutorandos o nuestros alumnos para canalizar y que no haga más daño, ¿no? Y la brecha digital, porque se ha constatado también que ha habido muchas familias que no han contado con dispositivos y por lo tanto todo el tiempo de confinamiento, todo lo que fue educación fue a través de internet, vía online, y algunos no han podido acceder y ha tenido su repercusión, porque ha habido alumnos que se han desenganchado del sistema educativo. Para que veamos la dimensión tan importante que tiene. Desde luego que sí. Cuando hablamos de mayores de tercera edad, soledad, miedo, claro, han sido los más vulnerables también durante la pandemia, y esa soledad que la han vivido de una manera durísima, durísima. Si hablamos de todos de miedo, esta parte, este sector de la población ha sido especialmente porque, claro, estaban experimentando que quien se iban eran las personas de su misma edad, por un lado, que en muchos casos no contaban con familiares y por lo tanto estaba esa soledad y además de indicar pues eso, soledad, tristeza, se han visto en algunos casos abandonados. Entonces esa experiencia, claro, doble vulnerabilidad en ocasiones, o sea, nuestra sociedad con respecto a los mayores todavía no está resuelto cómo atender o simplemente cómo organizar el cuidado o la atención a las personas más mayores, pero para que sigan sintiéndose vivas, autónomas, que su vida tiene significado. Para muchas personas mayores, estar en una residencia donde me han dejado y no tienen en cuenta mi opinión es que sobrevivo y ya no importo y ya no puedo opinar y ya nadie me escucha. Eso es durísimo porque es como no vivir. Por lo tanto, en este caso, hoy que es la conferencia precisamente pues dentro de un poquito, que está dedicada a la de mayores, la ponente Pilar San Vicente precisamente quiere transmitir que hemos de plantearnos otra manera de cuidar, otra manera de atender, otra manera de que en esa fase de la vida una persona siga sintiéndose muy viva, muy capaz y muy autónoma. Este es el reto y el mensaje. Y entonces, esta es otra de las reivindicaciones para las instituciones políticas y sociales. Hemos de dar respuesta, pero para que estas personas, que a todos nos llega, ¿verdad?, podamos sentirnos, como digo, dignos y significativos. Hemos de tenerlo en cuenta. Empezamos ya a hablar de esa pandemia casi en pasado, nos gustaría hablar más, desde luego, pero hay ciertas cuestiones, coletazos que continúan obviamente en la sociedad. Se están destapando muchos síndromes, muchas consecuencias relacionadas con la pandemia que entiendo copan pues las consultas de los psicólogos. Se me ocurre el síndrome de la cara vacía, ¿no? El miedo a quitarse la mascarilla, el contacto también, a lo que hacía referencia. Sí, antes, la obsesión. ¿No? Hay muchas personas que una cuestión siempre hemos indicado que mantuviéramos las prescripciones sanitarias precisamente para prevenir el contagio, pero hay personas en las que se ha disparado la obsesión
por la limpieza, la obsesión, por no tocar en absoluto nada. Entonces, digamos que sí que está afectando al tipo de relación. Nosotros, mediterráneos, que somos con una experiencia emocional tan profunda, pero sobre todo también la expresión, ¿no? Desde nuestro gesto, la cercanía, el contacto, ahora mismo está totalmente cortado, porque ciertamente hemos indicado, no podemos tocarnos, no podemos besarnos. Entonces creemos que las emociones, hay una parte que es de expresividad y que ciertamente hace que lleguen mejor a las personas. Ahí ahora mismo, sí, hay un miedo al contagio, hay una obsesión. Entonces esto es una llamada a toda la población en general también, para que cada persona hagamos consciente cómo estamos viviendo este nuevo momento, que como decimos, vamos a ver si podemos hablar en pasado, pero animamos a que si experimentamos que tenemos un miedo excesivo, o sea, la prudencia es importante, pero miedo excesivo, una ansiedad también social, que el contacto con los demás, intento cortarlo, no me siento bien, u otro tipo de temores, o una alteración también ha habido en el sueño y demás, unas somatizaciones también muy importantes. Pues vamos a escuchar lo que nos está ocurriendo, y es la invitación a decir, afrontemos, primero, captemos lo que estamos experimentando. Segundo, recordemos que tenemos mecanismos y estrategias para darnos cuenta de cómo nos está impactando, cómo podemos hacer frente para trabajar nuestros pensamientos, los mensajes que nos estamos diciendo a nosotros mismos, darnos cuenta de cómo está nuestro propio cuerpo también, qué tipo de tensiones hay, y después cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo y cómo está en estos momentos nuestras relaciones sociales. Si algo se va al extremo, normalmente eso no es positivo. Entonces vamos a percatarnos y vamos a ir creando nuevamente, dando nuevos pasos para que podamos dar respuesta. Y si no la encontramos en nosotros mismos, la respuesta de un profesional, como hacías hincapié antes también, ¿no? Sí, importantísimo. Sí, decir, no nos conformemos. Esto lo repito reiteradamente. Cuando digo no nos conformemos es posible estar mejor. Es posible volver a encontrar un bienestar, pues con momentos buenos y malos, bueno, pero si no podemos por nosotros mismos, aunque lo estamos intentando, como decimos, siempre hay un profesional, como he expresado, un profesional bien formado, como también he expresado, colegiado, como garantía de un buen hacer, al que podemos acudir. Por supuesto que, como decimos, en primer lugar vamos a recordar que el servicio público de salud ahí está, precisamente para atender a la sociedad, y en caso de que ciertamente necesite de manera importante o rápida, pues también están nuestros profesionales de los diferentes despachos y clínicas también. Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje. Pilar Calvo, decana del Colegio de Psicología de La Rioja. Gracias, Pilar, muy amable. Encantada de haber podido compartir este momento. Gracias. Gracias. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a continuar con más asuntos aquí en 7 Magazine, en las 7 de La Rioja. Hasta ahora mismo.